Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si es posible que el lenguaje determine la manera en la que vemos el mundo. Yo creo que sí. Mi presentación por eso os va a hablar de significado. La he dividido en tres partes: la semántica, que es el significado, y cómo se estructura el mundo en el que vivimos. Primero tenemos que entender la semántica, y la semántica es el estudio del significado. Los académicos lo que hacen es estudiar las palabras y las frases en contextos particulares para entender cómo nos expresamos los seres humanos a través del lenguaje. El problema de esto es la dificultad. El lenguaje es arbitrario y requerimos tiempo para estudiarlo en contexto. Si queremos ser lo más específicos posibles, necesitamos una definición sencilla de significado. La primera definición sería que es una idea que está representada por una palabra o una frase, es decir, tiene un sentido denotativo. Y en un segundo lugar, es una idea que una persona quiere expresar utilizando palabras o signos, y esto sería un sentido connotativo. No os preocupéis, que lo explicamos enseguida. Por ejemplo, la denotación es la definición clara del diccionario, es la información más específica. Por ejemplo, el ejemplo de gato que tenemos aquí se referiría a que es un animal, es una mascota y está emparentada con los leones y los tigres, y a veces, como hemos dicho, es una mascota. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de connotación, la cosa cambia, y lo que queremos es utilizar una palabra para connotar un significado aparte. Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de perro, no solamente nos referimos a una persona, a un animal, nos referimos también a una persona que es o bien muy afortunada, o bien muy poco afortunada, o bien que es muy vaga. En la semántica hay reglas y, como veis, son muchas. Un ejemplo que he puesto aquí es para que veáis todas las relaciones que podemos encontrarnos, y esta es una palabra que tiene pocas relaciones. Si queréis saber más, no dudéis en consultar el vínculo de YouTube que he añadido. Las más importantes son las que denomino a continuación. En la tipología de palabra, que tenemos nombres, verbos, adjetivos y adverbios; la hiponimia y la hiperonimia, que es un ejemplo de, un tipo de, una manera de; y luego la meronimia y la holonimia, que es la parte por el todo. Básicamente, cuando nos vamos al último punto y queremos entender cómo el lenguaje determina la manera en que vivimos, necesitamos hacernos de nuevo la pregunta que nos hemos hecho antes. La semántica es la parte más difícil de la gramática. ¿Por qué? Porque el lenguaje es arbitrario y porque las relaciones entre forma y significado no se pueden probar de manera lógica siempre. Y por eso tenemos que entender dos términos: la relatividad lingüística y el determinismo lingüístico. La relatividad es fácil de demostrar. Si tuviéramos que preguntar a las personas que nos rodean qué es un perro, nos darían 12 definiciones diferentes de perro. Pero por contra, el determinismo lo que hace es decir que la gramática es la que fija unas normas y, por tanto, marcan de manera especial a ese tipo de estructuras. Todos los idiomas tienen estructuras marcadas. Y por último nos vamos a explicar lo que es la relatividad lingüística y el determinismo en función de la cultura. Mucha gente piensa que la cultura está organizada de acuerdo al lenguaje y, por tanto, el lenguaje determina la manera en la que la sociedad piensa. Los dos pioneros que plantearon esta teoría fueron Sapir-Whorf, y por eso tenemos lo que se conoce como la hipótesis de Sapir-Whorf. Y si buscamos la teoría, lo que podemos decir es que los seres humanos están a merced del idioma, de un idioma particular, que de alguna manera se ha convertido en el medio de expresión para su sociedad, para su cultura. Y por tanto, el mundo real está de alguna manera construido de manera inconsciente sobre los hábitos del lenguaje que tiene el grupo, que tiene la sociedad. Esto lo dijo Sapir en 1929 y ha sido uno de los precedentes que hemos tenido cuando hemos visto esta teoría. Ahora solamente nos queda conocer y avanzar en el proyecto, pero antes no olvidemos los créditos. Muchas gracias a Bodan Baumich, Pablo Rosenberg, Alex Bu, Andreas Wilson, Andrés Arenas por ceder en las páginas de Creative Commons estos iconos, y también por la imagen que hemos tenido de The New Yorker. Muchas gracias y nos vemos luego.